Me llamo Andrés y voy a contarles una historia de cuando era más joven. Había un lugar al que le teníamos mucho miedo en Puebla. Se trataba de una finca abandonada, de la cual jamás llegué a ver que alguien viviera allí. Las historias que se contaban de ella siempre nos mantenían al filo de la silla. Se contaba que, si deseabas contactarte con un ser querido que ya haya fallecido, ese era el lugar indicado. Otros decían que la misma casa abandonada atraía a la gente y luego los desaparecía. Esto último pasó mucho con vagabundos. Pero la historia que más nos desconcertaba a todos era que allí dentro vivía una bruja y que por las noches se le veía salir en forma de bola de fuego. Quiero contarles lo que nos pasó a nosotros la noche que decidimos ir a investigar por nuestra cuenta. La decisión de ir a investigar la temida finca abandonada no fue fácil. Por muchos años nos asustaban con historias que habían sucedido afuera y dentro de ella. Es una casa de 2 pisos que queda casi al centro del pueblo, rodeada por una gran muralla que ya le falta poco para caerse. Se contaba la leyenda de que en esa casa llegó a vivir una mujer que había perdido la cordura porque su esposo la había dejado, y una noche le puso fin a la vida de sus 2 hijos. Ella se había quitado los ojos con una cuchara como castigo, pero terminó desangrada en el piso sin que nadie la pudiera ayudar. Los días pasaron y el olor a putrefacción se esparció por todo el pueblo. Cuando entraron a revisar, se encontraron con solo el cuerpo de la madre. El de los niños había desaparecido con el tiempo. Se habló sobre una mujer que se aparecía por las noches recorriendo la casa en busca de sus hijos. Fue con esta historia que nos motivó a un grupo de amigos y a mí aventurarnos una noche a inspeccionar la finca abandonada. Éramos 4 en total quienes decidimos inspeccionar un fin de semana. Aquel lugar oscuro te hacía temblar con el simple hecho de respirar a su alrededor. El viento soplaba tan fuerte que parecía silbar y hacía que los árboles crujieran. Era inevitable sentir cómo nuestros corazones latían con fuerza mientras abríamos el viejo portón de hierro. Fue un poco complicado, la hierba se había incrustado en la puerta, haciendo difícil abrirla. Aparte del viento, todo estaba en silencio, era como si el lugar estuviera detenido en el tiempo. Yo pude notar a un par de ratas escabullirse a un agujero. Avanzamos con la mayor cautela posible al jardín exterior. Se le notaban los años de abandono. Entonces tuve la extraña sensación de que alguien nos veía. Volteé alrededor y no vi nada extraño, pero al subir la mirada a la segunda planta de la casa, la oscura ventana llamó mucho mi atención. Tuve el presentimiento de que alguien estaba allí. Al llegar al pórtico nos detuvimos un poco para hablar entre nosotros. Me di cuenta que todos estábamos agitados, se notaba en nuestra respiración. Mi amigo Jorge, quien era el mayor de todos, nos amenazó con llamarnos gallinas a quien se rajara. Se acercó a la puerta de la casa y la empujó. Yo creí que se caería en cualquier instante porque crujía con cada centímetro que se movía. Por dentro, todo era más silencioso, y entonces un ruido siniestro se escuchó en el aire. Los 4 llenos de temor nos metimos rápidamente, no supimos qué había sido. Jorge sacó un par de linternas, de las cuales una se quedó él y la otra me la dio a mí. Nos pidió que no nos separáramos. En lo que parecía ser la sala de estar, se encontraba un viejo mueble de madera, tenía algunos platos y vasos de vidrio aún en él, estaba tan podrido que parecía que con un solo golpe se destruiría en pedazos. Nos acercamos lentamente a la sala, había un par de sillas quebradas y lo que parecían ser los restos de un sillón. Tuve una sensación de hormigueo en el cuello, pensé que se trataba de algo que cayó del techo. Miré hacia arriba y detrás de mí, pero no había nada. Fue cuando mis ojos se encontraron en una habitación, estaba cerrada y parecía ser que no nos dimos cuenta de ella. No le podía quitar la vista, sentía que me atraía, nunca había sentido eso en mi vida, parecía ser que me hablaba. En eso, la puerta se abrió lentamente por dentro, no se veía nada, todo era oscuridad absoluta. Mi curiosidad llegó a superar el miedo que tenía,
Me acerqué lentamente a la puerta entreabierta y con la linterna en mano, iluminé el interior. La habitación estaba vacía, pero algo en el aire me hizo estremecer. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí que alguien me observaba. El miedo se apoderó de mí cuando sentí como una mano pesada caía sobre mi hombro y me agitaba. Se trataba de Jorge, que me estaba hablando desde hace rato, pero yo no parecía escucharlo. De hecho, la habitación estaba cerrada, fue como si hubiera entrado en una especie de trance hipnótico que me controlaba. Jorge me decía que tenía mucho rato hablándome. Decidimos explorar el resto de la casa con cautela. Avanzamos por los pasillos polvorientos y oscuros con las linternas iluminando nuestro camino. Las paredes estaban cubiertas de grietas y humedad y el ambiente era opresivo. Cada pequeño ruido nos hacía saltar y cada sombra nos parecía tomar forma amenazante. Por lo pronto, todo parecía estar abandonado y que no pasaría nada más. Poco nos faltaba por recorrer la casa por completo. Subimos al segundo piso y cuando llegamos a lo que parecía ser la habitación principal, se encontraba una cama desvencijada y un viejo espejo estrellado colgado en la pared. Miré mi reflejo en los fragmentos del espejo y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo nuevamente. Algo no estaba bien, tenía la extraña sensación de que algo más había en la habitación. Nos quedamos un instante en la habitación contemplando todo nuestro alrededor. Nos encontrábamos justo en el lugar donde encontraron a la mujer sin vida. Se podía sentir una energía negativa en el lugar que nos oprimía el pecho. En ese momento, un ruido sordo resonó en el pasillo, seguido de un gemido suave. Nos miramos entre nosotros como si alguno supiera lo que era ese sonido. Jorge se asomó por el pasillo, pero no vio nada. En eso, la risa de un par de niños que parecían estar divirtiéndose se escuchó cerca de nosotros. Pedro, quien era el más chico de todos, nos dijo que ella no quería estar allí, incluso nos pidió casi de rodillas que ya nos fuéramos. Yo estuve a punto de decirle algo cuando escuchamos que algo se quebró en el primer piso, parecía ser un plato o un vaso de los que se encontraban en el viejo mueble. José Luis, su hermano, le comentó que se tranquilizara, solo tenía que aguantar un poco más y ya nos iríamos. A Jorge se le ocurrió bajar para investigar el sonido, yo me estaba muriendo de miedo, así que me pareció buena idea hacerlo. Fui el último en salir de la habitación, cuando sentí nuevamente ese escalofrío inquietante. Me di la vuelta y sobre la cama había una mujer arrodillada, sobre ella traía puesto lo que parecía un vestido de harapo roto y sucio. Sus cabellos eran largos y rizados, le cubrían todo el rostro y en sus manos sostenía una cuchara. Se movía de manera errática y murmuraba palabras que no comprendía mientras se acercaba a mí. No pude evitarlo, grité del miedo. Me fui tan rápido que no me di cuenta cuando dejé atrás a mis amigos, solo los escuché gritar, pero no miré hacia atrás. Bajé corriendo los escalones hacia la puerta principal, pero al llegar, mi terror fue más grande al darme cuenta que estaba cerrada. La habíamos dejado abierta, yo estaba seguro de eso, pues fui yo quien la dejó así. Traté de abrirla a golpes, jalé con todas mis fuerzas desde la manija, pero no parecía desistir. De pronto, la habitación de un lado abrió la puerta, la oscuridad dentro de ella me estaba llamando, el corazón me latía fuertemente. Yo luchaba por mantener la calma, pero nuevamente algo tomaba poder sobre mis piernas y me adentré en la habitación que se abrió. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo, dejándome atrapado en la oscuridad. Mi linterna parpadeaba débilmente y la sensación de que algo me observaba se hizo más intensa. Me hizo cosa acostumbrarme lentamente a la penumbra. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas, con muebles viejos y descuidados. Sobre una mesa vi una fotografía desgastada de una familia feliz, parecía desentonar con el ambiente tenebroso. De repente, un susurro resonó sobre mi hombro, giré en todas direcciones tratando de localizar su origen, pero no había nadie más.
El susurro se convirtió en voces de niños gritando sin sentido. Me dirigí a la puerta tratando de abrirla, y a medida que empujaba, los susurros se hicieron más audibles, las voces me gritaban exigiendo que saliera de allí. Por fin, la puerta cedió, y al abrirla, me encontré con un panorama que no era el que esperaba. Estaba frente a un estrecho pasillo que parecía interminable. Esto era ilógico, la única salida era por donde había entrado, no tenía de otra más que caminar por el pasillo. Las paredes parecían moverse a mi alrededor. Sentí una presencia fría que se acercaba detrás de mí, maldije el momento en el que me convenció Jorge de entrar a la finca. Apresuré el paso para escapar de allí, finalmente llegué a otra habitación. Estaba iluminada por una tenue luz que provenía de una ventana rota. Se trataba de la habitación de los niños, había juguetes por todo el piso. Cuando pensé que me encontraba solo, me di cuenta que había una figura de pie junto a la ventana con la espalda hacia mí, pero la mujer de la cuchara. Así que no quise acercarme, me di la vuelta y, para agregar más terror a mi situación, la puerta ya no estaba. Me estaba volviendo loco, entonces la figura se dio la vuelta lentamente y me mostró su rostro. Me dolía el pecho, sin duda me estaba dando un paro cardíaco. La mujer abrió la boca y dejó escapar un grito espeluznante que resonó en toda la habitación. Como pude, comencé a retroceder, tropezaba con cada paso que daba. Pero antes de que pudiera recuperarme, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Me sentía atrapado, todo era silencio, me quedé acostado por un rato con los ojos cerrados fuertemente y comencé a rezar. Si había algo ahí que quisiera lastimarme, no lo quería ver. Perdí la noción del tiempo, mi mente se llenó de imágenes horripilantes, parecía que el lugar tenía vida propia. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en esa pesadilla, pero finalmente, cuando ya había perdido toda esperanza, las luces de la linterna volvieron a encenderse. Estaba en la habitación que me había adentrado, estaba desorientado y agotado. Corrí hacia la puerta principal, y esta vez se abrió sin obstáculos. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, en el jardín se encontraban mis 3 amigos. Los 3 me reclamaron, pues ya tenían varios minutos buscándome, incluso Jorge estaba por ir en busca de ayuda. Les pedí que saliéramos de allí lo más pronto posible. Cuando estábamos por cerrar el portón, tuve la inquietud de mirar hacia la ventana, y la vi allí. La mujer pareció observarme con sus cuencas vacías y oscuras. Perdí las fuerzas de manera inmediata y me caí al suelo. Jorge terminó cerrando el portón por su cuenta, mientras José Luis y Pedro me levantaban. Desde aquel día, ninguno de nosotros se atrevió a hablar sobre lo que experimentamos en la finca abandonada. Fue un evento que dejó cicatrices en nuestras mentes y juramos no volver a intentar una tontería así. Hay lugares que deben mantenerse cerrados y perecer con el tiempo. El recuerdo de aquellos susurros y la presencia maligna en la casa sigue persiguiéndome en mis pesadillas, e incluso que ya tengo hijos, prefiero evitar el paso frente a la finca por el miedo de ver a aquella mujer otra vez. Espero que mi historia les sirva a alguien de lección, con el fin de que comprendan que hay entes que no desean ser perturbados. Si es la primera vez que nos escuchas, analiza y mira nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.